Señores y señoritas, el área sombreada de este cuadrado es aproximadamente 9,57 unidades cuadradas. Impresionante, vamos a demostrarlo. Primeramente borramos el área sombreada, sabemos que es un cuadrado, ¿no? Ahora, a cada lado le vamos a denominar X. Muy bien, no sabemos cuánto mide. Por aquí tenemos X y X. Ahora, vamos a continuar este lado del cuadrado hacia la derecha de esta forma. Muy bien, y ahora vamos a trazar una línea desde este vértice donde se unen estas tres líneas, totalmente vertical hacia abajo hasta unirla con esta línea. Fíjense, de esta forma. Por aquí se nos van a formar 90 grados, muy bien. Y ahora también vamos a continuar esta línea de aquí, este lado del cuadrado, hacia acá. Y por aquí también van a haber 90 grados, muy bien. Ahora, vamos a darles nombres. Este pedacito desde aquí hasta aquí lo vamos a llamar A. Como las dos son paralelas, entonces esto también va a ser A. Y este pedacito desde aquí hasta aquí va a ser B. Y sabemos cuánto mide desde aquí hasta acá. Pues ese lado del cuadrado mide X. Muy bien, entonces podemos utilizar Pitágoras. Fíjense primeramente en este triángulo rectángulo de aquí. Vamos a hacerlo. Entonces tenemos que uno de sus lados al cuadrado, A al cuadrado, más el otro lado también al cuadrado, tiene que ser igual a la hipotenusa, que es esto que mide 3, también al cuadrado. 3 al cuadrado pues sabemos que es 9. Fenomenal, tenemos ya por aquí una ecuación en función de A y B. Muy bien, vamos a continuar. Ahora vamos a realizar el mismo teorema de Pitágoras, pero en este triángulo, fíjense, de aquí. Muy bien, entonces uno de sus lados sería A, nos queda A al cuadrado, más el otro lado sería toda esta línea roja, desde aquí hasta aquí mide X y desde aquí hasta aquí mide B. Entonces todo este lado es X más B. Y esto es al cuadrado. Y esto tiene que ser igual a la hipotenusa, que en este caso es 6, también al cuadrado. Vamos a desarrollar este binomio. Primeramente tenemos A cuadrado más el primer término al cuadrado sería X al cuadrado, más el doble producto, el primero por el segundo, 2XB. Muy bien. Y más el segundo término al cuadrado, B al cuadrado. Y esto es igual a 6 al cuadrado, que sabemos que es 36. Y miren qué maravilla tenemos por aquí. Tenemos A cuadrado más B cuadrado. Y eso ya sabemos que es 9. Muy bien, entonces, fíjense, vamos a anotar esto de aquí. X al cuadrado más 2XB, que va a ser igual a 36. Y este 9 que lo tenemos en el lado izquierdo va a pasar en el lado derecho como menos 9. Muy bien, y fíjense, ahora vamos a quedarnos solo con este término. 2XB va a ser igual 36 menos 9 es 27. 27 y luego pasamos esta X al otro lado, nos queda menos X al cuadrado. Fantástico, ahora finalmente vamos a despejar B, pasando este 2X a dividir. Entonces tenemos que B, señores y señoritas, va a ser igual a 27 menos X al cuadrado. Todo esto sobre 2X. Fantástico, tenemos otra ecuación, hemos encontrado el valor de B en función de X. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero en este triángulo de aquí, fíjense. Ahora, la base es esto, desde aquí hasta aquí es X y desde aquí hasta acá es A. Entonces toda la base es X más A. Entonces por aquí tenemos X más A, esto al cuadrado, este lado al cuadrado más este lado al cuadrado. Entonces más B al cuadrado, eso tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado, que es 5. Entonces nos queda 5 al cuadrado. Muy bien, vamos a desarrollar esto de aquí. Primer término al cuadrado, X al cuadrado, más doble producto, el primero por el segundo, 2XA, más segundo término al cuadrado, A cuadrado, y más B cuadrado, y esto es igual a 5 al cuadrado, que sabemos que es 25. Y miren, una vez más está apareciendo por aquí A más B, A cuadrado más B cuadrado, que sabemos que es 9. Una vez más lo vamos a dejar en el otro lado, entonces nos queda por aquí X al cuadrado más 2XA. Esto va a ser igual a 25 menos 9. Fíjense, este 9 de aquí lo pasamos al otro lado. Vamos a borrar esto y al final lo vamos a revisar. 9,57 unidades cuadradas. Muy bien, ahora, entonces vamos a continuar despejando A de aquí. Vamos a tener que 2XA es igual a 25 menos 9, que nos da 16. Magnífico. Y por aquí pues esta X al cuadrado pasa como menos X al cuadrado. Y vamos a despejar A pasando ese 2X a dividir.
A es igual a 16 menos x al cuadrado sobre 2x. Fenomenal. Tenemos A y tenemos B. Y tenemos una ecuación en donde incluye A y B. Entonces vamos a reemplazar estos dos valores en esta ecuación de aquí, ¿sí? Entonces tenemos primeramente A cuadrado. Sería todo esto al cuadrado. Vamos a anotarlo. Abrimos paréntesis, nos queda 16 menos x al cuadrado. Todo esto sobre 2x y todo esto al cuadrado. Más b al cuadrado. Esto es b, vamos a elevarlo al cuadrado. 27 menos x al cuadrado sobre 2x y todo esto al cuadrado. Esto tiene que ser igual pues a 9, ¿no? Entonces tenemos por aquí 9. ¿Será que podemos distribuir este exponente para cada término? Hablo del numerador y del denominador. Entonces sí podemos hacerlo y lo vamos a hacer. Nos queda el numerador al cuadrado y el denominador también al cuadrado. Por aquí hacemos lo mismo. El numerador al cuadrado y el denominador también al cuadrado. Muy bien, fíjense que tenemos la misma base en esta suma de fracciones. Podemos conservar la base que es 2x cuadrado. Y por acá arriba pues vamos a sumar los numeradores. Tenemos por aquí 16 menos x al cuadrado, vamos a anotarlo. 16 menos x al cuadrado, todo esto al cuadrado, más esto de aquí, 27 menos x al cuadrado y esto al cuadrado. Y esto va a ser igual a 9. Muy bien, ahora vamos a ir desarrollando estos dos binomios. Y este señor de aquí lo vamos a pasar a multiplicar acá. Muy bien, primeramente vamos a desarrollar esto. 16 al cuadrado es 256. 256 menos el doble producto del primero por el segundo. 16 por 2 nos da 32. X cuadrado. Fenomenal. Y el segundo término al cuadrado. X al cuadrado es x a la cuarta. Muy bien, por aquí tenemos más 27 al cuadrado. Es 729. 729. Luego tenemos el doble producto menos 2 veces 27 por x al cuadrado. Eso nos da 54x al cuadrado. Muy bien, y más el segundo término al cuadrado. X al cuadrado nos queda x a la cuarta. Muy bien, y esto es igual a 9 multiplicado por esto de aquí. Aquí puse el cuadrado dentro, pero este cuadrado está fuera, ¿sí? Entonces, nos queda por aquí 2x y esto al cuadrado. Fenomenal. Vamos a continuar. Por aquí sumamos términos semejantes. X a la cuarta más x a la cuarta es 2 veces x a la cuarta. Muy bien, ahora las x al cuadrado. Tengo por aquí menos 32x al cuadrado y menos 54x al cuadrado es menos 86x al cuadrado. Luego tenemos pues los términos independientes. Sumamos 729 y 256 y nos da 985. Por aquí 985 y esto va a ser igual a 9 multiplicado 2x al cuadrado sería 4x cuadrado. Muy bien, 9 por 4 es 36. Tendríamos por aquí 36x al cuadrado. Vamos a pasar eso al lado izquierdo. Tenemos entonces 2x a la cuarta menos 86x cuadrado más 985 y este negativo menos 36x cuadrado. Esto va a ser igual a 0. Fíjense, otra vez tenemos términos semejantes, los vamos a sumar y nos da menos 86 menos 36, nos da menos 122. Vamos a anotarlo por aquí, menos 122 x al cuadrado y más 985 y eso es igual a 0. Y fíjense, señores y señoritas, que tenemos una ecuación cuadrática elevado al cuadrado. Esta ecuación se puede considerar como una ecuación cuadrática y utilizar la fórmula general para encontrar sus soluciones. Como es una ecuación de cuarto grado, deberíamos tener 4 soluciones, ¿sí? Entonces, podemos utilizar la fórmula general y lo vamos a hacer. Entonces, el valor de A va a ser 2, el valor de B va a ser menos 122 y el valor de C es 985. Vamos a borrar esto de aquí para poder continuar. Borramos entonces. Muy bien, ahora voy a anotar por aquí simplemente la fórmula general para los que no lo recuerden, ¿no? Entonces, aquí en vez de obtener una x 1,2 vamos a tener x al cuadrado.
Porque tener x a la cuarta es como tener x al cuadrado y eso al cuadrado. Muy bien, entonces vamos a obtener x al cuadrado, dos soluciones para x al cuadrado. Muy bien, menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac y todo esto sobre 2a. Muy bien, vamos a reemplazar entonces. Tenemos x, vamos a anotarlo un poquito más acá, x1,2, esto al cuadrado, ¿no? Va a ser igual a menos b. ¿Quién es b? Es menos 122, vamos a anotarlo, menos 122. Más menos la raíz cuadrada de quién, de b al cuadrado, que ya tenemos por aquí, que nos da menos 122 al cuadrado, menos 4a, ¿quién es a? A es 2, entonces por 2, y por c, que es 985. 985 por aquí, todo esto en la raíz. Y todo esto de aquí sobre 2a. Disculpen la línea que me salió un poco chueca. 2a y a vale 2. Y entonces nos queda de esta forma. Vamos a borrar ya la fórmula general. Muy bien. Vamos a continuar por aquí. Tenemos que x1,2, perdón, x cuadrado 1,2 va a ser igual a menos por menos, que nos da más 122. Más menos, por aquí ustedes pueden hacer esta cuenta en su cuadernito. Yo voy a ponerles directamente que esto de aquí es 7004. Todo esto sobre 4. Magnífico. Muy bien, ahora vamos a tener dos soluciones de aquí. La primera solución va a ser x al cuadrado, que va a ser igual a 122 más la raíz cuadrada de 7004 y todo esto sobre 4. Muy bien, y la segunda solución va a ser que x al cuadrado igual, lo mismo de aquí, pero aquí en vez de más vamos a poner el menos, ¿no? 122 menos la raíz cuadrada de 7004 y todo esto sobre 4. Fenomenal. Vamos a borrar esto de aquí que ya no nos sirve. Y pues esto de aquí que hemos encontrado, pues ya sería la solución para nuestro ejercicio. Recuerden que el lado del cuadrado era x, entonces x por x me da x al cuadrado. Pero a simple vista no podemos saber cuál de las dos soluciones pues es la solución para nuestro cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar x en ambas situaciones. Entonces, tenemos por aquí, vamos a poner por aquí, que x va a ser igual a la raíz cuadrada de 122 más la raíz cuadrada de 7004. Vamos a hacer esta raíz un poco más grande, 7004, y todo esto sobre 4. Muy bien. Y vamos a hacer lo mismo por acá. Entonces nos queda que x es igual a la raíz cuadrada, ¿sí?, de 122 menos la raíz cuadrada de 7004 y todo esto sobre 4. Muy bien. Ahora, por aquí vamos a tener que la solución de esto de aquí es 7,17. 7,17. Muy bien. Y por aquí vamos a tener que la solución de esto es 3,09. Muy bien, ahora, ¿cuál de las dos soluciones pues será solución para nuestro ejercicio? Fíjense que esta línea de aquí mide 6 y esta línea desde aquí hasta aquí mide x. Entonces x, ¿ustedes creen que podría valer 7,17 si esto de aquí es 6 hasta acá arriba? Pues no, ¿verdad? Entonces esta solución no nos sirve. La solución que nos sirve sería esta de aquí. Y por lo tanto, como esta x no sirve, esta de aquí sería la solución para nuestro ejercicio. Esta es la solución exacta, señores y señoritas. Ahora, ustedes estarán diciendo, pero ¿no dijo que iban a salir 4 soluciones? Pues sí, puesto que aquí nosotros no aplicamos las propiedades de los valores absolutos, poniéndole aquí, ustedes sabrán que se debe poner más menos, porque estamos sacando raíz aquí y raíz acá. Entonces, como no estábamos poniendo más menos, pues solo necesitamos las soluciones positivas, porque estamos buscando una distancia, ¿no? Entonces, no hice esto aquí ni acá, pero aquí me saldrían dos soluciones, que sería una con el más, la otra con el menos, dos soluciones. Y de acá otras dos soluciones y ya estarían las 4 soluciones. Magnífico, ¿no? Entonces, por aquí tendríamos x que vale esto y también x que vale menos esto. Y por aquí tendríamos que x que vale esto y x que vale menos esto. Y ahí estarían las 4 soluciones. Ahora, ya tenemos por aquí la solución, señores y señoritas, de nuestro ejercicio. Si nosotros ponemos esto en la calculadora, vamos a tener que el área sombreada es aproximadamente 9,57 unidades cuadradas, como lo habíamos predicho,
en un principio. Fenomenal. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas del próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.